como había dicho Marilady, vimos diferentes tecnologías, algunas para eliminar partículas, vimos desde habíamos visto ya precipitadores electrostáticos, pues vimos habíamos visto ciclones, sedimentadores, pues también vimos todo lo que tiene que ver con por ejemplo, el lavador de Venturi, el torre de pulverización, eh, tecnología para eh, pues hacer, digamos, diferentes tipos de lavados. Y luego vimos, entonces pasamos a ver todo lo que tiene que ver con eliminación de compuestos volátiles como la absorción con B y luego la absorción con D, unas para líquido gas, otra para sólido gas. Luego también vimos la condensación, eh, y también vimos procesos de oxidación. Dentro de los procesos de oxidación, pues ahí podemos ver que vimos todo lo que tiene que ver con la oxidación térmica, la oxidación catalítica y por último la combustión directa. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a ver lo que son bioprocesos para la eliminación de compuestos volátiles. Entonces, vamos a ver algunos conceptos generales, que es solo como recordatorio, ¿eh? Le traje algunos conceptos generales solo para que recordemos alguna cosa. En la eliminación de compuestos volátiles, pues nosotros normalmente utilizamos microorganismos. Estos microorganismos normalmente vienen consorciados, o sea, son un consorcio simbiótico de microorganismos que nos pueden ayudar a degradar contaminantes orgánicos especialmente. Estos microorganismos utilizados en estos bioprocesos, pues pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, autótrofos son aquellos que utilizan compuestos inorgánicos, por ejemplo, que pueden procesar dióxido de carbono, que pueden procesar monóxido de carbono, que pueden procesar, por ejemplo, un contaminante que hablamos ayer, que era muy común en la industria, es el sulfuro de hidrógeno. Entonces, estos microorganismos, pues son microorganismos autótrofos, ¿ok? Luego también nosotros podemos tener microorganismos heterótrofos, que quiere decir que ellos procesan ya materia orgánica, ¿ok? Materia orgánica, es un carbono híbrido, una materia orgánica que contenga carbono híbrido y que son normalmente biodegradables, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de, por ejemplo, alcoholes, hablamos de biomasa, basura que se pueda degradar, ¿no? Claro, para la basura ya ves que es un proceso de gasificación, como explicamos anteriormente. Luego también esos microorganismos pueden ser, pues, microorganismos aerobios. Normalmente, vamos a ver, los procesos son procesos aerobios porque recuerden que nosotros vamos a tratar normalmente un efluente gaseoso que viene eh, con oxígeno casi siempre. Entonces, por eso los procesos suelen ser aerobios. Pero también hay uno que otro proceso que nosotros pues vamos a ver si nos da tiempo en la clase de hoy, si no en la clase de la próxima semana, el próximo lunes. Vamos a ver algunos ejemplos de procesos anaerobios que son bastante interesantes desde el punto de vista de que los procesos aerobios normalmente no suelen producir subproductos, sino que la degradación del contaminante se hace creciendo la biomasa. Sin embargo, en los procesos anaerobios sí que se producen subproductos que son muchas veces de interés comercial. Entonces ahí hay un interés bastante marcado en ese sentido. Luego, los microorganismos utilizados normalmente se pueden dividir en principales 4 categorías, que son las bacterias, los virus, los hongos y levaduras, y los parásitos o protozoarios en sentido general. Lo que nosotros más utilizamos en el ámbito biotecnológico para el tratamiento de efluentes gaseosos, bueno, pues son las bacterias y son los hongos, especialmente la bacteria. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de bacterias
como Clostridium, cepas no virulentas de Clostridium botulinum. Por ejemplo, ahí tenemos un virus, el bacteriófago T4, que se suele utilizar más en el ámbito de transgénesis. Aspergillus niger, algún hongo como Aspergillus niger o levaduras como Saccharomyces cerevisiae, o por ejemplo, recuerdan a el proceso Leber con la Cluberomyces, Cluberomyces lactis. Esos son también hongos que se pueden utilizar pues para procesos. Y luego ahí tenemos a Euglena, un protozoario. Eso para que tengan una idea. Pues recuerden, para recordar, recuerden aquí que normalmente los microorganismos necesitan ciertas condiciones para crecer. Porque recuerden que aquí nosotros estamos hablando de reactores en los cuales vamos a crecer microorganismos. Entonces vamos a recordar algunas de esas condiciones. Como ya le había dicho, la mayoría de los procesos son aerobios, por tanto ellos van a tener la necesidad de oxígeno para crecer. En el caso de que el proceso sea anaerobio, pues es en ausencia de oxígeno, entonces nosotros vamos a necesitar un potencial redox negativo siempre, normalmente entre los 100 y los 600 milivoltios. Ok, entonces entre menos 100 y menos 600 milivoltios negativos. Luego hay condición que ellos necesitan es humedad, o sea, la actividad de agua casi siempre es muy importante para el crecimiento de pues estos microorganismos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver muchos procesos en los cuales hay que humidificar. Vamos a ver procesos en los cuales hay que humidificar el efluente que se va a tratar, pues para darle un ambiente, digamos, un ambiente idóneo a los microorganismos para que puedan crecer. También ellos necesitan un tiempo de residencia en el bioreactor para que los microorganismos puedan degradar la fase que a ellos les interesa degradar, ¿no? Y que pueden degradar a través de su ruta metabólica. Y luego, pues, nosotros también tenemos que, vamos a ver algunos ejemplos en concreto de cómo el pH óptimo de los microorganismos para ellos, pues, crecer. La mayoría de microorganismos suelen crecer a pH cercano a la neutralidad. Y los microorganismos utilizados pues, para degradar contaminantes en efluentes gaseosos, la mayoría suelen crecer en pH cercano a la neutralidad, o sea, entre 6 y 7,5 más o menos ahí. Sin embargo, aparecen algunos microorganismos, modelos que son muy utilizados para degradar efluentes gaseosos, como por ejemplo Thiobacillus, que degrada, por ejemplo, el famoso sulfuro de hidrógeno que había mencionado. Pues Thiobacillus es un microorganismo que es acidófilo. Entonces le encanta vivir en ambiente ácido. Entonces ya ahí las condiciones de operación del reactor varían un poquito porque estamos hablando de que utilizamos una bacteria acidófila. Algunos otros parámetros son los rangos de temperatura. Recuérdense que habíamos mencionado que para bioprocesos los rangos de temperatura suelen ser los rangos en los que crece la bacteria. Suelen andar normalmente a temperatura ambiente, o sea, entre 25 y 35 grados. ¿Me escuchan? Saludos, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, ahora sí. Sí, maestro. Sí, profe, ahora. Presente, profe, presente, presente. Bien. Entonces decía que ese es un microorganismo acidófilo
el Teobacillus, o sea, alguna cepa de Teobacillus, bueno, pues ahí varía un poquito. Ellos van a necesitar nutrientes para crecer, pues esos nutrientes casualmente que ellos van a utilizar son el compuesto que nosotros queremos degradar, degradar. Entonces, claro, ahí hay una, digamos, concomitancia interesante. Y muchas veces en algunos bioreactores vamos a ver, es necesario, no vamos a ver composiciones, pero a veces es necesario alimentar alguna otra fuente por ejemplo, de nitrógeno, fuente de fósforo, porque hay carencia de ella. Entonces, las bacterias necesitan eso, aunque es en traza, pero necesitan y a veces hay que alimentárselo, porque si no se produce una inhibición de las bacterias. Y luego, bueno, habíamos hablado de la temperatura, que ellas suelen andar en temperatura ambiente, entre 25 y 35 grados centígrados. Ese es el rango de crecimiento, pues, para bioprocesos. Otra cosita que quería recordarle antes de entrar un poquito a esos reactores para que los conceptos no se le vayan a ir, es el proceso de crecimiento bacteriano. Recuerden que las bacterias, tú en el inicio, en tu reactor, tú inoculas, digamos, una pequeña cantidad de bacterias, pues recordamos que ellas crecen, como vemos ahí en la imagen, en el GIF ellos crecen duplicándose de en dos, y para crecer ellas necesitan alimentarse, y se van a alimentar del contaminante que nosotros queremos que ella elimine. Que dependiendo del contaminante que yo tengo en mi efluente, yo selecciono una bacteria que se alimenta de ese contaminante. Entonces, ¿qué va a hacer? Ella va a alimentarse de él, por lo tanto me lo va a degradar, y ella a su cambio va a crecer, como vemos acá. Entonces, normalmente el crecimiento, tú tienes una sola bacteria, y luego al cabo de 20 minutos ya se han duplicado en dos, claro, consumiendo todo el material que queremos que ella degrade. Luego se divide en 4, 8, 16, 32, 64, y por ahí María se va. Entonces vemos cómo el crecimiento bacteriano es entonces un crecimiento exponencial. Entonces miren aquí como si tú inoculas en el reactor, digamos, idealmente una sola bacteria en el tiempo cero, pues al cabo ya de algunas 10 horas en tu reactor ya tú tienes más de 1.000 millones de bacterias que han crecido ahí. Entonces ya tú estás en condiciones óptimas, pues para tú degradar todo ese efluente, todo ese contaminante que viene en el efluente gaseoso. Okay. Bien, entonces son algunos conceptos generales que quería que ustedes recordaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo normalmente es el proceso? Aquí les he puesto algunas pues reacciones. Miren aquí la primera. Esto es un compuesto orgánico volátil. Hablamos de que son reacciones de oxidación, ¿ok? Son reacciones de oxidación. Claro, esta oxidación es una oxidación biológica que no conlleva, pues, digamos, la quema de un combustible, como por ejemplo en la oxidación química, o en los oxidadores catalíticos no conlleva, pues, este uso de, digamos, de quema de un combustible. Por lo que en este caso el compuesto orgánico volátil en presencia de oxígeno y con un biocatalizador, que en este caso el biocatalizador de la bacteria, pues se da la famosa oxidación biológica y se produce dióxido de carbono y agua. Okay. Pero noten que el dióxido de carbono que se produce es el dióxido de carbono que trajo el compuesto orgánico volátil. ¿Ok? No hay una producción extra por quema de combustible de dióxido de carbono, cosa que pasa en la oxidación química, que se genera el dióxido de carbono que traía el efluente contaminado más el que se quemó con el combustible. Que entonces aquí podríamos decir que en los procesos biológicos la producción de dióxido de carbono es mucho menor que en los procesos químicos. Luego miren aquí la otra reacción. Esto es para una bacteria que es, pregunto, ¿esto es para una bacteria que es autótrofa o que es heterótrofa? ¿Quién me podría decir? Biología. ¿Qué es heterótrofa, profe? Porque creo que está consumiendo compuesto orgánico volátil.
Si es heterótrofa, porque lo que degrada es un compuesto orgánico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, luego el siguiente ejemplo sería para una bacteria que es autótrofa porque ella degrada pues un compuesto inorgánico. En este caso, el compuesto inorgánico que ella degrada es el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, este contaminante suele ser muy común en la industria química y nosotros vemos cómo lo que se hace es que la oxidación biológica, normalmente las cepas que más hacen esto son cepas acidófilas, normalmente de la familia de los Thiobacillus. Entonces nosotros aquí podemos ver cómo el sulfuro de hidrógeno hay una oxidación y se produce, pues esta cepa de Thiobacillus lo que hacen es que producen oxígeno, lo que hacen es que producen azufre elemental. Entonces, ese sulfuro de hidrógeno, que inicialmente era un gas disuelto en un efluente gaseoso, pues ahora se está transformando en un sólido en el reactor. Pero la degradación continúa porque normalmente esta degradación se hace en un consorcio bacteriano de bacterias que son simbióticas, que hay una cepa que toma el sulfuro de hidrógeno del efluente que queremos tratar y lo procesa y lo transforma en azufre elemental, y luego viene otra cepa y consume ese azufre elemental y lo transforma en ácido sulfúrico. Este proceso en especial que menciono aquí tiene algunas características que hay que tomar en cuenta. En el primer proceso, ahí, como vemos, se libera una pequeña cantidad de dióxido de carbono y agua, y sin embargo todo el otro material lo que se transforma en crecimiento bacteriano. Ok, o sea que ahí la reducción de la contaminación es casi perfecta. Luego aquí miren cómo ya aquí la cosa cambia, porque primero estamos hablando de un microorganismo acidófilo que me va a producir ácido sulfúrico y que eso me va a acidificar el medio. Entonces luego vamos a ver más adelante qué yo puedo hacer con esto. Okay. Pero claro, hablamos de que la producción aquí es de orden de ppm, ¿sabes? O sea, es muy poquita. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, claro, yo estoy formando un sólido y muchas veces el sólido, o sea, si las dos bacterias no trabajan de manera eficiente, vamos a ver, si no hay una eficiencia, si la primera bacteria trabaja muy bien y me genera mucho azufre, sin embargo la otra va más rezagada y no trabaja con eficiencia, pues el azufre se me puede acumular en el reactor. Entonces estamos hablando de que se está acumulando un sólido y eso me puede cormatar el reactor, incluso provocarme una caída de presión bastante drástica. ¿Okay? O sea que ahí tenemos que ver esa partecita. Y luego, señoras y señores, miren aquí otro ejemplo que le pongo con un compuesto organoclorado, por ejemplo. En este caso, la oxidación biológica para un compuesto organoclorado va a generar dióxido de carbono, va a generar agua y va a generar ácido clorhídrico. Aquí también hablamos de cepas que son acidófilas y que, bueno, pues me van a acidificar el reactor. Luego hay técnicas para retirar este material y que el reactor pues continúe su trabajo. Luego, como decía, en la mayoría de los casos, aunque puse esos tres ejemplos que son muy variados, la mayor veces lo que resulta es que todo el material que queremos degradar se transforma en biomasa. Y eso no tiene mucho porque no generamos subproductos. Ronnie, mira, ve que hay una gente ahí escribiendo en el chat de que no pueden entrar. Dile que yo le he dado paso a todo el mundo y no sé por qué no habrán podido entrar, si es el mismo link y estamos todos aquí. Okay. Está bien. Mira a ver quién es que tiene el problema. Dale una asistencia ahí. Entonces, miren estos dos ejemplos, que son los ejemplos más comunes, y es que normalmente el compuesto es lo que se transforma en biomasa, y eso es interesantísimo porque el efluente sale totalmente limpio. O sea, aquí hablamos de una degradación del efluente del 100%. En muchos de los casos, recuerden lo que habíamos dicho, la premisa es que si yo voy a degradar un contaminante y ese contaminante al cual yo lo degrado es
uno que es en menor cantidad o concentración, o dos, tiene menos actividad contaminante, me vale la degradación. Entonces, claro, el tú, por ejemplo, degradar un compuesto orgánico volátil, como por ejemplo el metanol, que son compuestos altamente tóxicos, y bueno, generar un subproducto, o sea, un subproducto como el dióxido de carbono en el agua, que en principio no son grandes problemas, pues eso es un proceso que ha sido bastante eficiente. Entonces, miren aquí cómo nosotros, en este ejemplo, hay vapores que muchas veces vienen con trazas de metanol. Entonces, yo no puedo emitir esas trazas de metanol a la atmósfera. Entonces, lo que se hace es que se hace un proceso de degradación biológica, de oxidación biológica, en el cual yo voy a necesitar el oxígeno para oxidarlo, y muchas veces necesitamos pues una fuente de nitrógeno. Entonces muchas veces hay que inocularle pequeñas trazas de cloruro de amonio. Miren aquí, o sea, es muy poquito lo que inoculo porque es una fuente de nitrógeno. Entonces nosotros vemos cómo hemos formado biomasa, o sea, la bacteria han utilizado ese compuesto orgánico, en este caso metanol, para crecer ella, y hemos generado pequeñas cantidades de dióxido de carbono y, bueno, y agua. Aquí aparece un poquito de ácido clorhídrico, que son algunos ppm, porque claro, eso no suele pasar, pasa porque en concreto la fuente de nitrógeno que usa era cloruro de amonio. Pero puede ser el caso, miren aquí en este caso, como este componente, el monoclorobenceno, que puede venir en trazas también en efluente gaseoso y no se puede emitir ese contaminante a la atmósfera, pues se hace una oxidación biológica. Y miren cómo aquí la fuente he utilizado oxígeno para oxidarlo, y la fuente de nitrógeno, bueno, en este caso, la fuente de nitrógeno que se ha utilizado es nitrato de amonio. Entonces, miren cómo vuelvo a crear una bonita cantidad de biomasa, porque la mayoría se usa para la producción de biomasa, o sea, para que la bacteria crezca. Y luego genero agua, dióxido de carbono y pequeñas trazas de ácido clorhídrico. Porque en este caso, el compuesto base, que es el monoclorobenceno, pues me va a generar ese ácido clorhídrico. Algunos ejemplos que decía para reactores anaerobios. Los reactores anaerobios, recuérdense que ahí no puede haber oxígeno, por tanto, son contaminantes que vienen pues en gas de síntesis normalmente, que contiene hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces, lo que se hace básicamente que en este caso el gas de síntesis se utiliza para producir un compuesto de interés comercial. Ejemplo, usted tiene un proceso en el cual usted está produciendo moito monóxido de carbono, que recuerden que ese es un contaminante poderoso, que tratamos de eficientizar todos los procesos para emitir lo que menos pueda de él. Entonces lo que hago es, en vez de emitirlo, yo a través de un bioproceso, pues con un biocatalizador, alimento agua y obtengo pues bioetanol, tengo bioetanol y unas moléculas de dióxido de carbono. Que muchas bacterias pueden incluso consumir este dióxido de carbono y seguir produciendo bioetanol. Luego miren este otro ejemplo. Este otro ejemplo con Rhodospirium. En este caso, lo que se hace esto es una bacteria que puede degradar el monóxido de carbono y generar moito hidrógeno, ¿ok? O sea, una forma de producción de hidrógeno y dióxido de carbono. Y vuelvo y digo, luego hay procesos para tú extraerle ese dióxido de carbono a ese gas de síntesis
y pues Profe, en el primer caso pueden actuar las bacterias oxidantes o fermentantes, los mohos o levaduras, o Saccharomyces cerevisiae, podemos decir. Los mohos y levaduras no actúan. no. Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo heterótrofo, ¿ok? Y además de todo, Saccharomyces cerevisiae es aerobio, ¿ok? Bueno, ella puede adaptarse bastante bien a ambos ambientes, pero normalmente trabaja en condiciones aerobias. Entonces, Saccharomyces, no puede ir a por el monóxido de carbono, o sea, ella no puede procesar. La ruta metabólica que tiene Saccharomyces cerevisiae no le permite procesar el monóxido de carbono, el gas de síntesis. Para los microorganismos que pueden hacer este tipo de degradación, son microorganismos que la ruta metabólica es una ruta llamada la ruta de Wood-Lyundal, que la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a profundizar en esto de esos. Y las cepas de Clostridium, obviamente, son cepas no virulentas, como por ejemplo, yo mencioné algunas: Clostridium aceticobutylicum, Clostridium carboxydivorans, Clostridium aceticum. Esos son microorganismos que sí pueden procesar, pero eso te lo detallo yo con todos los periquitos más adelante, ¿ok? Pero bien, perfecto. Lo importante es que nos quede claro aquí que yo tengo que seleccionar la bacteria que me puede hacer este proceso. Y Saccharomyces no puede. Recuerda que Saccharomyces lo que hace es que fermenta azúcares sencillos como la glucosa. Saccharomyces no puede fermentar el monóxido de carbono ni el dióxido de carbono. Okay. De hecho, estas bacterias... Las Saccharomyces cerevisiae actúan lo que son los azúcares, o podemos decir en las fructosas, y también en las lactosas actúan, y en la sacarosa. Exactamente. Bueno, no, ella en la sacarosa actúa. Lo que ella no puede procesar es la lactosa. Ella puede procesar los dos azúcares simples que forman la lactosa, o sea, la glucosa y la galactosa, pero ella junta no puede. Okay. Perfecto, profe. Entonces, algunas condiciones de aplicación que ahora vamos a hacer un proceso de comparación es que normalmente estos procesos biológicos se suelen usar cuando las concentraciones de el contaminante son bajas. O sea, por ejemplo, el tricloroetileno que vimos ayer, en las concentraciones que lo vimos ayer, pues es muy difícil que se pueda usar un proceso biológico porque era muy alta. Hablamos de menores de 5 a 10 gramos por metro cúbico. ¿Okay? Por eso suelen usarse mucho. Por ejemplo, vamos a ver un contaminante de esta naturaleza. Básicamente tú tendrías que usar un proceso de oxidación térmica para eliminarlo. Y ya ayer habíamos visto que esos procesos de incineración no están muy bien vistos por la sociedad. Entonces, claro, te conviene más utilizar pues un bioproceso, porque de hecho te sale mucho más barato hacer un bioproceso. Por eso muchas industrias están usando este tipo de bioprocesos, porque claro, ya vimos que en las incineraciones hay que usar temperatura de 700 grados centígrados. Sin embargo, aquí hablamos de temperatura ambiente, ¿ok? Y hablamos de que si es una oxidación catalítica, que es la más eficiente y la más ecoamigable, pues hay que usar catalizadores que son muy caros y temperaturas altísimas. Sin embargo, aquí hablamos de un proceso que es amigable con el medio ambiente. Hablamos de que el biocatalizador son bacterias que son en principio muy baratas. De hecho, ya vamos a ver más adelante que la mayoría de bacterias yo la consigo de residuos. Ok, que inoculo esos reactores con bacterias que vienen de residuos. Entonces, claro, en principio la bacteria casi tiene un coste cero. Que el biocatalizador tiene un coste cero. Entonces, las operaciones suelen ser mucho más sencillas, las operaciones de este tipo de bioreactores. O sea que
Muchas empresas han decantado por utilizar bioreactores porque también esos compuestos orgánicos volátiles se suelen producir en ese rango de traza, no suelen producirse en grandes cantidades. Claro, si la producen en grandes cantidades, de repente te convienen otro tipo de procesos, como vimos absorción, absorción con D o cualquier otro tipo. Para poder usarse un bioproceso, los contaminantes tienen que ser biodegradables, necesariamente, o sea, tiene que haber una bacteria que me lo pueda degradar, ¿ok? Las condiciones ambientales son bastante, como decía, bastante bien tratables. Ahí normalmente la mayoría de procesos hablamos de pH neutro, salvo algunos que son acidófilos. Las temperaturas ya vemos que son temperatura ambiente. La humedad relativa sí que suele ser alta, la humedad relativa suele ser alta y por eso se suelen aplicar procesos de humidificación para tener alta humedad relativa. Y también se necesita una buena actividad de agua en el medio estructurante. ¿Ok? O sea, esos son, pero que aquí esas dos últimas que son, ¿no? Pues se resuelven pues agregando agua, que también es un líquido inocuo y fácil de obtener y barato. No sé, estos procesos se suelen utilizar cuando usted no desea recuperar, el contaminante. ¿Por qué? Porque una vez hay un proceso de oxidación química, de oxidación biológica, lo que hay una transformación química ahí que no puede usted darle para atrás eso. O sea, la bacteria usó eso para crecer y para hacer sus reacciones, ya usted no puede revertir eso. O sea que, por ejemplo, en el caso que vimos de ayer del tricloroetileno, no podríamos usarlo porque el objetivo de aquella era, recuerden, recuperar el tricloroetileno. Entonces ahí, si usamos un proceso biológico, no podríamos recuperarlo. Y a mayores no podríamos usarlo porque la concentración en la que se generaba era muy alta. Bienvenido Randolph, porque usted aparece tan tarde a esta clase, 1 hora después casi. Le estamos dando seguimiento a esa persona, ¿eh? Aquí a esta clase hay que venir a tiempo. ¿Oye, Randolph? Maestro, sí, lo que pasa es, yo entré realmente tarde, hace como 30 minutos ya. Lo que pasa es que la computadora mía estaba logueado como otro usuario. Ah, bueno. Hágame un cuento de pirata o de vaquero, que esos cuentos de Pepito, yo me los sé. No, estoy ahí, va a aparecer como Moisés Aristides Recio. Bueno, pues usted tiene que explicar eso, porque cuando yo pase la lista, no voy a encontrar, si que traten de loguearse con un aparato que tenga su nombre. Porque sí, si no, después malo vamos. Cuando yo haga esa relación de asistencia, y entonces se gane esos 10 puntos, no me haga cuento después. Sí, entiendo. O sea, es simplemente hacerle un llamado a que traten de entrar a tiempo y que demuestren que entraron usando un equipo que tenga su nombre. ¿Qué pasa, hombre? Sí, que es un lío después. Exactamente. Ahí habló el enlacito. Señores, miren aquí, esto es muy interesante porque queríamos ver una relación o sea, una especie de idea de aplicabilidad de cada uno de estas, digamos, tecnologías que hemos visto, especialmente obviamente, tecnología para remediar compuestos volátiles. Entonces, miren aquí cómo, bueno, en el eje vertical, en el eje de la Y, pues tenemos el volumen, ¿no? Tenemos aquí en metros cúbicos por hora. O sea, tenemos, digamos, ¿no? el caudal, o sea, cuánto me está entrando, cuánto yo estoy generando, ¿no? El caudal de ese gas contaminado. Y luego miren aquí como nosotros tenemos la concentración que tiene el compuesto, que yo voy a degradar. Entonces, si la concentración del contaminante, bueno, aquí la vemos en gramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué resulta? Que como habíamos dicho, para usar bioproceso hablamos de este rango, o sea, bioproceso hablamos de este rango que es en concentraciones bajas, vemos aquí por debajo de 10 gramos metro cúbico, y normalmente en el tema aunque en la gráfica te expresa que el tema del caudal puede ser desde el más grande hasta el más pequeño, realmente ahí lo que se llama el efecto carga. Si tú tienes un caudal muy, muy, muy grande,
y la concentración está en torno al tiempo, entonces va a haber una acumulación muy fuerte, una carga muy fuerte. Tú estás entrando una carga de contaminación muy fuerte y eso puede provocar que las bacterias se me inhiban. ¿Ok? Es como el ser humano. Si usted se da unas harturas todos los días se da unas harturas, pues usted va a andar mal de salud. Entonces eso le pasa a la bacteria cuando se hartan en demasía. Entonces pueden provocar la inhibición de la bacteria. O sea que esos caudales tan grandes, bueno, por el efecto carga debemos de pensárnoslo 2 veces, ¿ok? Por el orden de la 10 a la 4, 10 a la 5. Sino, mientras por debajo, pues un bioreactor viene perfecto. Luego aquí vemos nosotros que para grandes caudales, cuando yo busco grandes caudales y mucha eficiencia, la tecnología por excelencia es la incineración. Sin embargo, he de decir que a pesar, estas comparaciones no se pueden ver tan rígidas, te da una idea, pero no se pueden ver desde un punto de vista tan rígido porque hay otras cosas que hay que analizar. Por ejemplo, miren aquí cómo analizamos el efecto carga, o sea, no es tan rígido como lo presenta la gráfica, que le quede claro eso. Luego vemos cómo para los puntos intermedios podemos usar la absorción con B o la absorción con D, y normalmente para bajos caudales y luego para altos caudales y una media de concentración de contaminantes, bueno, pues podemos usar incineración. Sin embargo, para concentraciones muy altas, recuerdan que habíamos visto para concentraciones muy altas, aunque para digamos, relativamente bajo caudal, pues lo que se hace es usar la condensación. Pero recordemos que la condensación es una tecnología muy poco eficiente y que lo que se suele usar, volvemos aquí al tema de la carga, tengo grandes concentraciones, entonces yo lo que necesito es por lo menos reducir esa concentración a la mitad para luego alimentar ese gas con menos concentración a uno de estos procesos. Entonces la concentración normalmente suele ser un proceso previo para yo bajar la carga y luego pues mandarla al bioreactor o mandarla a la absorción. ¿Recuerdan el ejemplo que daba ayer sobre el tema de la secadora? Claro, cuando usted seca la ropa, usted en vez de meter la ropa cargada de agua a la secadora, usted le exprime primero. ¿Okay? Para que usted le exprime, porque usted le reduce a la mitad la cantidad de agua que tiene esa ropa, y después pues la secadora hace su trabajo más tranquila y mejor. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Se Sí, entiende? sí, maestro. Maestro. Ok. Entonces, miren aquí cómo algunos de los procesos de los bioreactores que vamos a ver el biofiltro percolador, el biofiltro lavador, el reactor de membrana, el RBC, que bueno, sería lo que es el Retorting Biological Concentrator, RBC. ¿Qué es lo que hace esto? Estos son, no sé si lo había mencionado en el pasado, son los famosos biofiltros, que también esos biofiltros normalmente se utilizan para remediar efluente líquido, pero también se pueden utilizar para remediar efluente gaseoso. ¿Okay? Vamos a ver también lo que son los lodos activos y el tanque agitado. Entonces, hay dos tecnologías que yo la menciono aquí, que es el reactor de membrana y el RBC, que realmente se utilizan en el ámbito de laboratorio, están en fase de investigación, no se suelen usar a nivel industrial. Luego, todo lo demás que yo menciono aquí se están usando a nivel industrial, ¿ok? Especialmente algunos que otros al cual yo le voy a hacer más énfasis, que son los biofiltros, el filtro percolador, por ejemplo. Se están utilizando. Vamos a ver algunos ejemplos de industria que ya lo tienen montado y que están operando y que han dado buenos resultados. Luego, esos dos, bueno, para escala de laboratorio. Y ya le digo yo, por ejemplo, el reactor de membrana pues, suele utilizarse también en la industria química y para procesar aguas residuales, pero no para gas, pero sí se puede. Y los biofiltros y ¿cómo se llama esto? Los biodiscos por igual.
Se usan para agua, pero se puede usar para gas. Pues vámonos con el primero, que es el biofiltro. Este es el más vetusto de todos de estos reactores que mencionamos. Es el más vetusto, es el más antiguo, se ha utilizado por mucho tiempo y es el más conocido, el que ha dado más resultados con sus variantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque suele ser de un diseño sencillo. Ok, no es tan complicado. Luego la operación es una operación sencilla entre comillas, porque les decía yo, el que sabe operarlo va a ser sencillísimo para él. Ahora, si usted no sabe, entonces no es tan sencillo. Okay. Entonces, también nosotros aquí vamos a ver que los costes, tanto de instalación como de operación, son, digamos, ¿cómo la palabra que usa? Porque no voy a decir son directamente bajos, sino son razonables. Vamos a hacer como hacen los abogados, que siempre le ponen coletilla a las palabras. Al abogado ya no le interesa decir, ¿cómo se llama esto? Precaución, sino principio de precaución. Siempre le ponen una coletilla. Ellos siempre viven haciendo. Entonces, claro, aquí vamos a poner una coletilla a esa palabra, o sea, razonable. Son razonablemente baratos. Porque yo tuve una experiencia de un filtro percolador que montó una industria en Santander y le costó en torno a 3 millones de euros. Entonces, tú dices, bueno, razonable. A lo que ellos querían, eso era razonable. Claro que sí, muy razonable, porque la opción era de mucho más dinero. Entonces, razonablemente baratos, la operación y la instalación. Me recuerdo, los abogados ya no hablan de libertad, ellos hablan de libertad simple y pura. O sea, ellos no se conforman con decir libertad, tienen que decir libertad simple y pura. Entonces, por eso decía yo, hay que poner la palabra razonable para aclarar las cosas. Entonces, tenemos la eliminación también. ¿Qué pasa con estos filtros? Que tienen una eficiencia altísima. O sea, hablamos de que eliminan vamos a decir, entre comillas, completamente todo el compuesto orgánico volátil. O sea, hablamos de eficiencia del 99.9%. ¿Sabes? Entonces, eso en ese sentido está bastante interesante. Entonces, miren aquí un ejemplo de lo que es un biofiltro. Vamos a ver primero biofiltros abiertos. Hay dos configuraciones. Tú puedes tener un biofiltro cerrado y luego puedes tener un biofiltro abierto. Entonces, lo vamos a ver pros y contras, bemoles de esto. Entonces, miren, básicamente aquí nosotros tenemos, este es el biofiltro que suelen ser estas construcciones. Aquí en la imagen vemos un biofiltro. En la imagen vemos un biofiltro, digamos, instalado ya en una industria. ¿Okay? Entonces, tenemos un biofiltro donde como vemos en las dimensiones, esta altura no suele ser bastante, digamos, reducida, 1,5 metros, 2 metros, no más de ahí, porque no puede ser muy alto, porque si es muy alto, pues la caída de presión es demasiado grande y no puede soportarla. Entonces luego tenemos esto, está abierto porque está abierto a la atmósfera, y luego en el centro él tiene un material estructurante, que ese material, vamos a ver posibilidades de ese material, ya vamos a ver ahora cuál es, pero ya les adelanto yo, lo que más se suele utilizar es como material de relleno, lo que más se suele utilizar es biocompost, que vamos a ver técnica de producción de biocompost. Como material de relleno, por ejemplo, ven ustedes ahí, tiene biocompost como material de relleno. Entonces que el aire viene aquí y se difunde en toda la base. Entre la base y el material de relleno hay un espacio. Entonces el material de relleno está sobre una especie de rendija. Entonces hay un espacio, el aire se suelta en ese espacio, entonces se distribuye homogéneamente en todo el biofiltro y empieza a percolar sobre ese material de relleno hasta salir. Entonces mientras él va percolando, pues las bacterias van tomando el contaminante que necesitan para consumirlo y crecer. Entonces, la bacteria toman este contaminante. Entonces, cuando sale por arriba el aire ya limpio, sale
casi sin traza siquiera de ese contaminante, porque las bacterias han consumido todo el contaminante que tenía el gas. Entonces, hay varias preguntas aquí. Número uno, bueno, ya la primera la he dicho, sobre las dimensiones. Ya ven, lo importante es el tema de la altura. Luego la otra es, ¿y qué material se le pone aquí adentro? Bueno, pues ya le di una primicia ahí, por ejemplo, biocompost. Por ejemplo, puede ser arena o pueden ser otros materiales. Y luego, o sea, básicamente son materiales, digamos, del medio, del ambiente. Y luego, ¿necesita un pretratamiento de ese gas? Bueno, sí, mira aquí. Para que las bacterias puedan crecer, nosotros habíamos hablado que ya necesitan una humedad relativa y una actividad de agua buena. Entonces, lo que se hace es que se le pone una etapa previa donde el gas se hace una humidificación. Este es un humidificador donde el aire pues entra y nosotros, bueno, pues alimentamos una corriente de agua que me humidifica ese aire, así va con una suficiente actividad de agua pues para que la bacteria pueda vivir felices con su actividad de agua, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí en este bioreactor, allá podemos ver esa etapa previa de humidificación. El aire viene por acá y sale por el biofiltro. Son varios biofiltros, no es es una sola imagen. Ese aire se distribuye en varios biofiltros. En este caso nada más se ve eso. Okay. Entonces, miren aquí un proceso de construcción de ese biofiltro. Suelen tener, esos biofiltros, miren aquí, suelen tener para lugares muy secos, porque si la humedad es buena en el lugar, pues no vale. Pero de todas formas, aunque sea muy seco, aunque sea muy húmedo el lugar, suelen tener por aquí, si pueden ver, pues digamos, un aspersor para cada cierto tiempo, si la humedad baja mucho en el material de relleno, pues humidificar esto, porque si no puedo provocar la inhibición, incluso muerte de las bacterias. ¿Sí? Aquí vemos en esta imagen un biofiltro ya a un nivel industrial mucho más grande. Ya ven cómo las dimensiones son bastante más grandes. Incluso la altura, este tiene en torno a 2 metros de altura. Incluso la altura es bastante más grande porque el biofiltro es bastante grande. Además, el material estructurante que utiliza permite esta altura, porque el material estructurante no provoca esa caída de presión tan brusca. Okay. ¿Qué es relleno? Bueno, básicamente los rellenos que se utilizan son rellenos naturales. Suelo, turba, biocompost se suele utilizar bastante, o una mezcla de ambos. También se suele utilizar, lo vamos a ver un poquito más adelante, material inerte, como los materiales, como alguna de los rellenos que vimos ayer. Algún relleno de eso se puede utilizar pero claro, el material estructurante no se suele usar para filtros abiertos. No se suele utilizar el material inerte porque es muy caro y tú tienes, por ejemplo, el biocompost, es bastante interesante. Se puede utilizar incluso desechos agroindustriales, como corte de poda o de árboles incluso. Disculpa. Perdón, profesor. ¿Sí? Hubo una persona que hizo una pregunta en chat. Verificar, por favor. Léemela la pregunta en el chat, a ver qué dice. Dice, maestro, tengo una pregunta. ¿Cómo se realizarían las pruebas de calidad a ese aire que sale del biofiltro? Dice que pregunto porque en caso de que haya un inconveniente de performance con las bacterias, el aire saldría a la atmósfera contaminado sin poder detenerlo o acumularlo. Dice que tiene inconvenientes con el audio. Ok. No, mira, en ese sentido, por eso te decía, vieron ustedes que en la otra imagen decía hay varios filtros, ¿ok? O sea, el aire se puede derivar a varios de estos filtros. Entonces, claro, si hay un problema con uno, pues tú puedes tirar del otro. Entonces, ya te digo yo, suelen ser muy estables. Luego vamos a ver algunos problemas, pero suelen ser muy estables.
los problemas no suelen ser de performance de las bacterias, suelen ser de otra índole. Luego, ¿cómo se le hace la prueba de calidad? Bueno, hay un sistema en el cual tú puedes hacer un muestreo del aire que está saliendo del filtro. Es un sistemita que tú vas y lo pones sobre el filtro y él te atrapa una muestra de ese aire. Entonces luego normalmente se suele utilizar cromatografía de gases y se analiza por cromatografía de gases. Tú obviamente sabes el compuesto que tú quieres, que tú estás eliminando, entonces tú buscas, claro, los picos que te tiene que dar el cromatógrafo de gases suelen ser picos muy pequeñitos o incluso no aparecer en el cromatógrafo esos picos, porque tú efectivamente has eliminado el, el, pues el contaminante. Sí, sí, y lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, en el análisis de los gases, y claro, esto se suele hacer cada cierto tiempo, ¿ok? Cada cierto tiempo se suelen tomar mediciones para ver que el bioreactor anda bien. Cada cierto tiempo pues se toman y se analizan en cromatógrafo. Normalmente eso lo hacen laboratorios externos y te lo suelen hacer mensualmente. Mensualmente van y te toman muestra y te dicen, mira, el bioreactor está procesando bien. Y te suelen mostrar varios puntos del biofiltro y varios biofiltros y te suelen entonces mostrar también en varios momentos del día y de la producción. Entonces, en base a esto, dicen, mira, ¿está trabajando bien o no está trabajando bien? Ha aparecido una alta cantidad del contaminante que se supone debió haberse degradado. ¿Qué hacer ahí? Bueno, vamos a ver. Esa es la parte de qué hacer en ese caso. Lo vamos a ver cuando yo explique lo que tengo que explicar en este sentido. Con respecto, señoras y señores, con respecto a las bacterias que se utilizan aquí, como ustedes ven, lo que se suele utilizar es lo que se suele utilizar, denme un segundillo. Que lo que se suelen utilizar en estos biofiltros no las tenía por aquí algunas bacterias, pero bueno. Lo que se suelen utilizar pues en estos biofiltros son, como decía, son bacterias, son primero material, digamos, del medio ambiente. El biocompost es genial. ¿Por qué el biocompost es genial? Porque ya el biocompost viene con una microbiota natural. Entonces, lo que es esa microbiota natural normalmente degrada una variedad muy amplia de contaminantes orgánicos volátiles. ¿Ok? Entonces, el biocompost también muchas veces para reducir, ya lo vamos a ver más adelante, para reducir la carga, la pérdida de carga, lo que se hace es que se mezcla el material estructurante, el material del empaque con algún material que se llama material estructurante. Ese material estructurante puede ser acerrín muchas veces, el acerrín, porque aumenta la constante epsilon. ¿Alguien recuerda que hablamos ayer de la constante epsilon? ¿Qué era la constante epsilon? ¿Mm? Bueno, Maestro, la constante epsilon viene siendo el espacio que hay en el empaque. Efectivamente, o sea, nos mide eso, pero se llama constante de porosidad. La constante de porosidad o constante de éxito, pues nos deja saber cuánto espacio hay para que el aire fluya por ese empaque. Entonces, la constante, o sea, cuando tú agregas vamos a ver, si tú agregas arena, la constante epsilon de la arena suele ser muy, muy, muy pequeñita y la pérdida por carga suele ser muy alta. Entonces, para evitar esa pérdida por carga, lo que se hace es que se mezcla con un material estructurante para que, en este caso, epsilon, vamos a ver una pregunta, ¿epsilon se debería reducir o se debería aumentar cuando yo agrego un material estructurante para que haya más poros? Y de la parte sólida, el resto es el poro.
Recuerdan que veíamos epsilon, pues ayer veíamos epsilon del 95, que decíamos, bueno, es que el 95% de este material estructurante es sólido y el 5% es el lugar por donde pasa el aire. Ajá. Entonces, claro, si yo agrego un material estructurante, epsilon debería bajarme. ¿Por qué? Porque ha aumentado la porosidad, entonces el epsilon tiene que ser menor, o sea, hay menos espacio sólido, es lo que quiero decir. Ok. También usted había dicho en la otra clase que se utiliza un epsilon menor para cuando se está tratando componentes biológicos porque se llega a entaponar con el tiempo. Sí, gracias, efectivamente. O sea, habíamos dicho en la clase pasada que el epsilon tiene que ser un poquito menor porque como estamos creciendo bacterias, las bacterias van a ocupar un espacio, entonces me van a reducir el espacio para que el aire fluya. Entonces, claro, se suele usar un epsilon menor para evitar el entaponamiento en el futuro. Epsilon menor significa que hay más espacio para que el aire fluya. Sí. Entonces, las bacterias, vamos a ver, como decía, son una microbiota natural que ya está, por eso el biocompost es tan codiciado para esto, porque ya el biocompost trae esta microbiota, entonces esas bacterias ya están ahí, no hay que inocularlas, pero suelen ser un consorcio bacteriano como que muy variopinto, muy variado, entonces ahí hay varias opciones, hay veces que se utilizan una monobacteria, por ejemplo, en el caso de Tiobacillus, se utiliza esta bacteria sola y se inocula esta bacteria sola. Luego, la mayoría de las aplicaciones usan un consorcio bacteriano, que son bacterias simbióticas, que lo que una degrada produce un subproducto y la otra se consume ese subproducto. Ese consorcio bacteriano, por ejemplo, ya está natural en el biocompost, y si no está natural, por ejemplo, en el caso de usar arena o de usar algún otro material que no trae esa microbiota natural, hay que inocularla. Y lo que se suele hacer es buscar, se suelen buscar estas bacterias en residuos, normalmente en planta de tratamiento pues de aguas residuales, se buscan y por alguna razón que no sabemos bien del todo los científicos por qué, pero la mayoría de veces van a buscar esas bacterias a plantas de tratamiento de la industria cervecera. Por alguna razón, las bacterias de la planta de tratamiento de una industria cervecera son buenísimas para los biofiltros. Entonces se suele siempre ir a buscar este consorcio bacteriano a industria cervecera y se inocula. Entonces usted ve, vamos a ver ahorita cómo usted inocula y en cabo de algunos días, pues ya esas bacterias se han distribuido en todo el biofiltro y el biofiltro entonces opera a su capacidad. Y a mayores, recuerden que lo que estamos aquí consumiendo, o sea, lo que estamos usando es el compuesto para que la bacteria crezca. O sea, que la producción de su producto es muy mínima, un poquito de agua, de dióxido de carbono, pero es muy mínima. Normalmente estas bacterias, a pesar de que se han hecho esfuerzos, o sea, al final para que tú usas la genómica y puedes buscar pues qué bacterias son, pero no tiene como sentido ponerte a buscar específicamente qué bacterias son. Entonces, lo que sí sabemos es que son bacterias proteolíticas y bacterias aminolíticas. Entonces, esas bacterias, lo que sí tú puedes hacer es hacer un proceso de enriquecimiento. Se suele hacer previamente para inocular algunos bioreactores un proceso de enriquecimiento. Por ejemplo, yo sé que hay algunas bacterias que me consumen en mayor cantidad este contaminante. Entonces yo lo que hago es un proceso de enriquecimiento, hago que el consorcio bacteriano tenga mayoritariamente esas bacterias que me consumen ese contaminante. Alguna cosa que hay que ver sobre el biofiltro pues abierto es, bueno, importante, las cosas que tenemos que ver es que la estabilidad suele ser muy buena de los biofiltros abiertos. Sin embargo, no se suelen utilizar hoy en día muchos filtros abiertos. Lo que está en operación fue que se construyeron, la gente se ha decantado por construir biofiltros cerrados, que son lo que vamos a ver ahora, más adelante, los biofiltros cerrados. ¿Por qué biofiltros cerrados? Porque hay un tema y es con el exceso de lluvia. El biofiltro abierto está lamentablemente expuesto a los fenómenos. Entonces, ¿qué pasa con el biofiltro abierto? Que
vamos a ver, en momentos de sequía es fácil ahí, porque yo lo que puedo hacer es tener este aspersor que me humidifique el filtro, no hay problema. Sin embargo, cuando hay un exceso de lluvia, estos biofiltros, hay muchos ejemplos de biofiltros inundados, totalmente inundados. Claro, el biofiltro, como tiene este espacio que decía yo entre el aire y el material estructurante, puede lixiviar, ¿eh? Puede lixiviar pues este exceso de humedad. Sin embargo, hay veces que cuando llueve mucho, o sea, se han visto casos de biofiltros muy inundados. ¿De qué pasa ahí? Bueno, pues hay una pérdida de la eficiencia, muchas bacterias pueden incluso morirse o perderse mucho de la microbiota que hay ahí. Bueno, es un problema. Incluso se puede, si el material estructurante es arena o biocompost, se puede formar una especie de mercocha, de lodo, que luego, claro, pues, ¿qué aire pasa por este lodo? Entonces, la constante epsilon sube demasiado, el gas no puede pasar y la pérdida de carga es demasiado grande para que el filtro pueda hacer su trabajo. Entonces, ¿qué problema? Luego, también tenemos un poquito de tema con la temperatura, especialmente en países muy fríos. Y, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos hay una nevada que te cagas. Entonces, claro, una nevada tan grande, suponte tú ese biofiltro a menos 5 grados, ese biofiltro a menos 5 grados centígrados, esa bacteria no van a hacer nada, porque ya están en... Entonces, la temperatura es importante de ver en eso, en esos filtros. Por eso hoy en día, aunque vamos a ver una comparación un poquito más adelante, hoy en día no se suelen usar los filtros abiertos, sino que se suele usar este sistema de filtros cerrados. En el caso de los filtros cerrados, pues los filtros cerrados igual suelen tener aunque muchas veces no es tan necesario, pero sí que lo suelen tener algunos, no todos, suelen tener un proceso de humidificación, porque hablamos de muchas veces ese efluente gaseoso viene pues, muy seco, entonces hay que humidificarlo antes de mandarlo al biofiltro. Y luego que tiene estos biofiltros cerrados, bueno, el material de empaque que se utiliza en el biofiltro cerrado es el mismo que se utiliza en el biofiltro abierto. Se pueden utilizar biocompost, arena, residuos agroindustriales y material sintético, aunque no se suele utilizar material sintético. Luego vamos a ver dónde sí se suelen utilizar. Y tiene la ventaja de que también tienen los biofiltros cerrados, entonces no dependen de las condiciones externas, sino que la operatividad la pones tú. Entonces lo que se hace es que se suelen tener también aspersores que humidifican en el biofiltro, pues se controla más la pérdida de carga, se controla, incluso tú puedes por esos aspersores, tú puedes introducir ciertos nutrientes que le pueden hacer falta a las bacterias, como fuentes de nitrógeno o fuentes de fósforo. Okay. Cosa que en el natural, bueno, tú por los aspersores también lo podías meter, pero no era tan necesario, porque vamos a ver, en el biocompost o en los materiales agroindustriales, ya hay fuentes de nitrógeno y fuentes de fósforo ahí. ¿Ok? O sea que no es necesario introducir esos nutrientes. O sea que aquí también, si yo mi empaque lo utilizo de esos materiales pues, biológicos, pues igual no tengo que introducir esos nutrientes, a menos porque detecte que lo necesita. Entonces, pues esto con respecto al filtro cerrado, para concluir irnos al break ya, vamos bueno, pues a concluir con esta partecita que era referente al biofiltro cerrado. Decía yo, los rellenos pueden ser naturales y son los que más se utilizan. Sin embargo, se pueden utilizar inertes, menos utilizados para los biofiltros. Que luego tenemos que pueden ser anillos, que pueden ser plástico, de metal o de vidrio. Sin embargo, también hay perlitas. Aunque las perlitas no se suelen utilizar, son unas pequeñas esferitas, ¿no? Que son hechas pues, de un material, seguro muchos lo han visto. Estas perlitas no suelen usarse solas. Aunque en algunos sí que los, sino que suelen ser un material estructurante para aumentar la porosidad, y va a depender. Luego vamos a ver vamos a ver una experiencia con perlitas, ¿ok? Como para ejemplificar la pérdida de carga. Y luego también tenemos algunos polímeros, o sea, algunos materiales sintéticos que son polímeros. Entonces, por último, bueno, también se pueden utilizar, señoras y señores, se puede utilizar carbón activado. Entonces ahí tendríamos dos procesos, tendríamos un proceso de absorción
y tendríamos también un proceso de, pues, de biofiltro. Luego es muy raro ver filtro de carbón activado, muy, muy raro. Y luego, bueno, pues pueden haber mezclas, como por ejemplo decía con las perlitas, que se pueden mezclar para aumentar la porosidad, o sea, reducir epsilon. Bueno, aquí lo paramos ahí, luego vamos a ver, lo paramos ahí. Vamos al break y nosotros pues vamos a retornar del break a la I50, 7:50. Ok.